Seguimos en La Videna y la seguimos pasando fantásticamente bien por el ambiente y por la calidad de los expositores que han venido a enriquecer nuestros conocimientos el día de hoy. Y el conocimiento justamente es más profundo cuando la perspectiva de los ponentes y su locus de control es diferente también. En este tercer bloque vamos a abordar las nuevas posibilidades de negocios que surgen a partir de un mundial del fútbol, a partir de una Copa del Mundo. Primero vamos a enlazarnos con Costa Rica Pura Vida, con Arnoldo Rodríguez, a quien vamos a presentar contándoles que es profesor en la Escuela de Negocios INCAE, asesor del gobierno costarricense contra el fraude y la manipulación de cifras contables, consultor de la American Accounting Association y director del Centro de Investigaciones del INCAE. Arnoldo, un placer saludarte y darte la bienvenida al Deporte Expreso 2022, al evento. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal por allá? Que estaba conversando con Juan Diego, que estamos aquí en Costa Rica con gran efervescencia, porque estamos nosotros igual que los peruanos esperando el repechaje, ¿verdad? Un solo partido contra Nueva Zelanda que nos está esperando, pero en general estamos bastante bien nosotros por acá en INCAE. Tenemos muchos estudiantes de muchas latitudes y les estamos enseñando muchas de las técnicas que se están utilizando en este momento para evolucionar. Lo que llamemos nosotros es un poquito un enfoque más científico de un deporte que ha sido tremendamente tradicional a través del tiempo. Y eso es lo que quiero comunicarles básicamente el día de hoy. Pero de verdad, el agradecimiento más bien es todo de parte de todos nosotros acá en el INCAE para la oportunidad de poder compartir algunas de estas ideas. Un placer tenerte virtualmente hoy con nosotros y efectivamente Costa Rica es una nación con cultura balompédica, ha ido a algunos mundiales, me acuerdo de Gabelo Conejo, de Hernán Medford, por ejemplo, ¿no? Algunos jugadores interesantes, y es más, la última vez con Jorge Luis Pinto, que avanzaron primeros en su grupo, ¿no? Eran la Cenicienta y avanzaron. Sí, solo eran 13 campeones mundiales y pudimos pasar de primeros en el grupo. No, pero la figura que te olvidó es Keylor Navas, tal vez Keylor Navas, claro. El número uno, claro que sí, 3 veces campeón de la Champions. Claro, Galletita Ruiz. Sí, hemos logrado algún tipo de éxito en ese sentido, por dicha, claro que sí. Cuéntanos, Arnoldo, ¿de qué nos vas a hablar hoy día? Bueno, fíjate, te voy a empezar la presentación porque lo que vamos a hablar el día de hoy es el tema de las aplicaciones de un concepto muy importante. Nada más, perdón, voy a poner la presentación que es. Aquí, recuerden, los profesores andamos como en 10 temas de forma simultánea, pero dame chance nada más para encontrar la que tengo que presentar el día de hoy. Y lo que les voy a hablar es un poquito el tema de la analítica y las aplicaciones analíticas en el fútbol. ¿Ya? Y para eso voy a utilizar y me voy a apalancar muy fuertemente en el caso de este equipo, que es el Hoffenheim. Muchos de ustedes no lo han escuchado. Es un equipo de la liga alemana. No, sí, perdón que te interrumpa, Arnoldo. Sí lo hemos escuchado porque Advíncula jugó por allí. Ahora que juega en Boca Juniors, en algún momento jugó en el Hoffenheim. No sabemos tanto de su historia, pero sí sabemos que allí jugó. Bueno, te cuento la historia, tal vez la parte más importante de la historia. Este equipo hace 10 años estaba en la 8ª división del fútbol alemán y ahora está compitiendo en las ligas o por las ligas europeas. Es que interesante, un periodo relativamente de tiempo, pues corto de tiempo. Y lo interesante es que la forma que ellos han logrado este éxito deportivo se ha apalancado muy fuertemente en la utilización de una serie de herramientas que nosotros conocemos como la aplicación de analítica. Ajá. Y lo importante de todo esto es que el equipo Hoffenheim, otra vez, es un ejemplo de éxito deportivo, pero no solo deportivo, también de éxito económico, fíjate. Y el éxito económico, otra vez, si vos te pones a pensar en equipos que no son los equipos tradicionales, e inclusive los equipos tradicionales, pensate en el Barcelona, etcétera, los problemas económicos siempre están presentes, pero tienden a ser todavía más importantes para este tipo de equipos, llamémoslo de media tabla para abajo. Ajá. Y lo que este equipo hizo fue empezar a aplicar estas herramientas de analítica para poder lograr éxito no únicamente a nivel deportivo, sino también lograr éxito a nivel económico. Y entonces lo que yo quiero compartirles a ustedes el día de hoy es un poquito la historia y la forma donde este tipo de herramientas que no fueron diseñadas para el fútbol son aplicables también en el mejoramiento
de los diferentes modelos de negocios y las oportunidades que podemos tener para mejorar nuestro fútbol a través de la utilización de muchas de estas herramientas. Perfecto. Inicio, ¿qué te Sí, parece? claro, Que inicie? claro, perfecto, encantadísimo. Excelente. Entonces vamos a iniciar y otra vez este equipo, como les mencionaba, un equipo que compite en la liga alemana, pero me voy a ir de vuelta un poquito también a lo que es la aplicación del concepto como tal. Como les mencionaba yo a ustedes, la aplicación de analítica no es diseñada para el fútbol, pero es diseñada sobre todo para el mejoramiento de los modelos de negocios. Y lo que quería presentarles acá es que cuando ustedes piensan en tema de analítica, estamos pensando fundamentalmente en temas de análisis de datos, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar a analizar los datos que son generados por diferentes interacciones que tienen las empresas con diferentes grupos para poder no únicamente contestar una pregunta que sea descriptiva y me diga qué es lo que pasó, sino que los datos mismos podamos nosotros extraer piezas de información que me puedan predecir qué es lo que va a pasar. E inclusive hay otras herramientas muy interesantes que te permiten realizar experimentos para ver preferencias que podemos tener nosotros hasta que eventualmente podemos evolucionar hacia modelos más avanzados prescriptivos. Cuando empezamos a hablar de modelos prescriptivos, ya empezamos a hablar de un tema muy importante que es la temática, por ejemplo, de inteligencia artificial y aplicaciones a lo que es el mundo de los deportes. Entonces, quería introducir con esta situación inicial, porque la idea aquí es que no únicamente pensemos que son herramientas que viven aisladamente, sino que la idea es que estas herramientas eventualmente produzcan un efecto de cambio en la forma que nosotros básicamente gerenciamos los negocios. Y en este caso, claramente, lo que queremos nosotros es aplicarlo al tema del fútbol. Van a ver que no solo el fútbol, también podemos y vamos a ver ejemplos de la aplicación de todo esto en otros deportes, pero el énfasis va a ser básicamente en la temática del fútbol. Y solo para darle un poquito más de contexto, otra vez llamémoslo de la herramienta como tal, cuando uno piensa en cualquiera de estas aplicaciones, estamos pensando en una gran cantidad de herramientas que son utilizables. Y esto me guía a un comentario muy importante, que es que cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, va a empezar a adoptar esta perspectiva para el mejoramiento de algunos de los elementos, las habilidades que vamos a requerir nosotros para la implementación de estos temas realmente no se encuentran en los equipos. Anda y preguntarle a un director deportivo acerca, por ejemplo, de regresión logística, o anda a preguntarle a un director de un equipo acerca de árboles de optimización. No. Entonces, es clave que este tipo de herramientas van a requerir no únicamente una convicción a nivel de equipo, sino también de la generación de una infraestructura que nos apoye en la implementación de muchos de estos diferentes temas. Aquí lo que vamos a ver otra vez es que uno empieza a ver lo que es ahora sí bien enfatizado la posible aplicación a lo que es el modelo del fútbol. Y el modelo del fútbol, claramente el éxito, enfoquemos en este momento en el éxito económico como tal, definitivamente es una interrelación entre las entradas y las salidas. Recuerden que la sostenibilidad de un modelo económico, como lo es los equipos de fútbol, depende definitivamente de un balance que pueda existir entre estos diferentes elementos que nosotros estamos observando. Y en el caso del fútbol, ustedes empiezan a ver que en la mayoría de los equipos, y esta estadística es particular de la Bundesliga, para este periodo de tiempo, ustedes ven una composición básicamente típica de los ingresos que se generan en una estructura básicamente de fútbol. Ustedes, por supuesto, vamos a verificar que ustedes tienen los ingresos de las taquillas, tienen ingresos de publicidad, ingresos de transferencias, comercialización y otros ingresos que al fin y al cabo constituyen esa mezcla de una de las herramientas principales que veíamos nosotros para lograr este éxito, también llamémoslo económico y sostenible, de lo que es un modelo de aplicación al fútbol. El tema que es bien interesante también es que a pesar de que estos son los ingresos, también tenemos los gastos principales. Y en el caso del fútbol, los gastos principales tienen que ver con ¿qué? Con los ingresos básicamente que reciben o los pagos que le hacemos a los jugadores, ¿verdad? En términos de fichajes, en términos de premios, en términos de salarios que estás obteniendo. Y aquí lo que se empezó a denotar es que ustedes pueden ver, hay aquí en el tema de los salarios de los jugadores, hay un tema que tiene una característica de que son bastante, ¿qué? Son bastante fijos, ¿verdad? Y sin embargo, algunos elementos críticos de la matriz de ingresos que tienen ustedes en muchos de estos equipos de fútbol
tienden a ser mucho más variables, ¿verdad? Muchas veces dependen también del éxito deportivo que podríamos tener nosotros. Y lo interesante es que algunos de estos diferentes elementos pueden ser mucho más gerenciables que otros cuando ustedes piensan otra vez en características de equipos que pueden ser equipos no muy ricos, inclusive equipos, como mencionábamos anteriormente, de media tabla para abajo. Entonces, por más que usted quiera mejorar, por ejemplo, el tema de los ingresos de los partidos, bueno, se tiene la restricción de que los estadios tienen cierta capacidad, claro, y usted no va a empezar a cobrar desmedidamente porque el público no va a venir al estadio. Entonces, hay una diversidad también de riesgos asociados con estos ingresos y, sin embargo, hay uno de ellos que constituye un mecanismo bien interesante independientemente del tipo de equipo que nosotros estamos hablando, que es la posibilidad de que se generen ingresos por transferencias. Muchas veces estos equipos pequeños logran detectar grandes estrellas y estas grandes estrellas pueden tener una repercusión muy fuerte sobre lo que es la sostenibilidad financiera que vemos en muchos de estos equipos. Y pónganse a pensar, equipos que venden, por ejemplo, argentinos, muchos de los modelos del fútbol argentino están basados en la venta de jugadores ¿a qué? Al exterior. Sí, claro. Pero inclusive cuando vemos este tipo de circunstancias, hay diferencias marcadas entre lo que sucede a nivel de equipos grandes y equipos pequeños. Interesante, porque cada uno de estos diferentes elementos, otra vez, empieza a constituir diferencias importantes y la razón por la cual estamos visualizando este tipo de estadística es porque los equipos pueden moverse. No es tan fácil la movilidad de convertirse de un equipo pequeño a un equipo grande, pero existe alguna posibilidad y lo que es interesante de esto es que entre más te convertís en un equipo, por ejemplo, de nivel 1, en el caso de la Bundesliga, estás hablando del Dortmund, estás hablando del Bayern München, estás hablando de esos grandes equipos, el comprender o ser parte de esa estructura te garantiza una matriz de ingresos más sostenible y con más posibilidades que estamos teniendo. Lo interesante es que para la situación, si ustedes se ponen a pensar de la perspectiva de esa interacción económica y deportiva, nosotros podemos poder enfatizar, ¿verdad?, algunos elementos que tienen que ver y que nosotros llamamos en la academia factores claves de éxito. Entonces, cuando uno empieza a pensar, por ejemplo, en la temática de lo que es la formación de jugadores y las posibilidades que tenemos desde una perspectiva económica y una perspectiva deportiva, ustedes pueden tener dos modelos que son los que típicamente uno observa. Usted puede, por ejemplo, comprar a los jugadores, pero el problema que tenés es que hay riesgos asociados con ese tipo de decisión. Usted puede pagar millones de dólares o de euros por algunos de esos jugadores, pero existe el riesgo, por ejemplo, y ahí yo pongo dos, que es el caso del Real Madrid, ¿verdad?, donde ustedes pagan un montón de plata, sin embargo, el rendimiento de algunos de estos jugadores, ya sea por falta de acoplamiento o sea por temas de lesiones, jamás llega a ¿qué? Llega a realizarse. Entonces, la otra posibilidad, y otra vez se refiere más a equipos que no tienen ese gran poder económico, es que usted se dedique a formar este tipo de jugadores. Y la situación de riesgo, cuando ven ustedes con la formación de otros jugadores, es que ustedes se dan cuenta de que hay grandes inversiones, por ejemplo, en temas de ligas menores. Y existe el riesgo de que muchos de esos jugadores que ustedes han invertido, muchos de estos dólares, nunca lleguen a ¿qué? Nunca lleguen a poder ser exitosos, ya sea deportivamente o poder ser monetizados. Por otro lado, ustedes también pueden gestionar la infraestructura del equipo para poder lograr algunos de estos elementos. Sin embargo, para muchos de estos equipos, el tema de la gestión de jugadores se convierte, por supuesto, en un tema absolutamente clave. Esta fue la situación que empezó a descubrir el Hoffenheim al momento básicamente de empezar a pensar en muchos de estos diferentes elementos. Y el caso del Hoffenheim tenía una característica muy importante. El presupuesto era pequeño, ¿verdad? No tenías capacidad para ir a comprar grandes jugadores, pero sí querías evolucionar definitivamente en las capacidades que ibas a tener de acuerdo a la forma en que el equipo quería ser estructurado. Entonces, un paso muy importante de esta dinámica de este equipo fue que generó lo que se llama, otra vez en el mundo de los negocios, una estrategia. Y en la estrategia ellos determinaron dos pilares fundamentales. Primero, ellos quieren ganar en la cancha, pero también quieren ganar en las finanzas.
quieren ser un equipo que nosotros básicamente va a lograr el éxito económico. La pregunta aquí es cómo nosotros podemos hacerlo dadas esas restricciones que estamos estableciendo. Entonces, en este proceso de planeamiento estratégico que fijó esta empresa, detectó que el proceso clave era empezar a formar jugadores y poder venderlos para lo que es el éxito económico o algunos de ellos también que permanezcan como parte de la estructura futbolística que tienen al lugar. Pero aquí lo que se vuelve interesante es que me voy a ir para atrás y recuerden un tema muy importante. Existen riesgos importantes en lo que es la maximización del rendimiento sobre las inversiones que estás realizando en ligas menores y en formación de jugadores, donde aquí otra vez el gran riesgo que confrontás es que muchos de estos jugadores nunca lleguen ¿a qué? A tener un éxito en cualquiera de estas dos dimensiones. La diferencia que utilizó el Hoffenheim es que empezó a decir, yo ese riesgo lo voy a empezar a mitigar utilizando datos para poder nosotros comprender cuáles son los factores que pueden predecir el éxito de un jugador hacia el futuro. Vean qué bonito. Entonces, el enfoque que empieza a usar el Hoffenheim es que dice, yo voy, por supuesto, a seguir visualizando lo que es importante de lo que es la forma tradicional en que se gestiona el fútbol. En otras palabras, yo no es que voy a desestimar completamente el trabajo de los scouts, pero la apuesta competitiva que hacen ellos, y es lo que lo hace diferente, es decir, no únicamente voy a seguir trabajando con los scouts, sino que también voy a utilizar los datos para ver la forma en que nosotros podemos predecir el éxito de un jugador de fútbol antes de que empecemos las grandes inversiones. Y ustedes me dirán, esto no es posible. No, muchachos, ese es el tema. La analítica de datos hace que esto sea posible. El problema grande que se topa, lógicamente, una empresa como esta, es que tenemos que empezar a asignar recursos para toda esta dinámica. En el caso del Hoffenheim, la gran ventaja que tenían ellos es que el dueño del Hoffenheim es también el dueño de una empresa de software muy famosa a nivel internacional, que es la firma SAP, ¿verdad? SAP, que la conocemos nosotros. Es el mismo dueño y por lo tanto muchos de los recursos tecnológicos de SAP se pudieron utilizar básicamente para desarrollar este tipo de metodología de trabajo. Pero el problema, si se ponen a ver ustedes, es que para nosotros implementar muchos de estos modelos de análisis predictivo, en este caso predecir éxito en alguna dimensión de un jugador, no teníamos datos. No hay datos suficientes porque el fútbol no es intensivo en datos, ahora mucho más. Pero pónganse a pensar ustedes en la forma en que se experimentan o se presentan muchos de los datos acerca del éxito de un jugador. Es por el número de asistencias o el número de goles. Pero ¿qué más hay detrás de todo esto? Y eso es exactamente lo que empieza a hacer básicamente esta empresa. Toma las estadísticas generales, el buen ojo de los scouts, pero no para ahí. Y crea una herramienta muy interesante, muchachos, que se llama el Futbonaut. ¿Qué es el Futbonaut? Para que ustedes, aquellos de ustedes lo pueden buscar en YouTube y ver un video cuando tengan un poquito más de tiempo. Es un salón, básicamente, pónganle ustedes, es un gimnasio, donde usted pone a un jugador y es capaz de medir hasta 830 variables relacionadas con ese jugador. Empiezan a tirarle bolas para abajo, para arriba, la capacidad de tenerla, de brincar, la reacción, 830 variables que ustedes pueden establecer para poder luego realizar la aplicación de estos modelos de analítica predictiva en base a lo que representa un éxito con relación a alguno de estos diferentes jugadores. Lo interesante es que lo que va a hacer este modelo o este enfoque no únicamente es aplicar a lo que es la temática de detección de jugadores, sino que también va a poder ser utilizado para lo que es la temática de gestión dentro de la cancha. ¿Han visto ustedes ahora que los jugadores usan un tipo de top, ¿verdad? Que se quitan la camisa y antes cuando quedaban con una camiseta o quedaban con la piel. Ahora andan con un top negro. Ese top negro no crean que es un tema de moda, no. Son un montón de sensores que los jugadores tienen en tiempo real que también son capaces de predecir elementos que pueden inclusive estar relacionados con una probabilidad de una lesión. Entonces usted puede empezar a gestionar el trabajo de los jugadores contabilizando y visualizando algunos de esos elementos que también pueden producir una lesión. Y otra vez, me voy de vuelta.
qué tan costoso es para un equipo tener a los jugadores lesionados. Entonces, lo interesante de todo esto, ya para ir amarrando, porque el tiempo así me lo requiere, estas aplicaciones lo que están permitiendo otra vez es una visualización de mejoramiento a elementos deportivos y a elementos económicos que se escapan de la forma tradicional que nosotros básicamente hemos tenido. Y la aplicación, por ejemplo, de la temática como el Fútbol Now es que me va a permitir, por ejemplo, categorizar cuáles fueron jugadores exitosos y jugadores no exitosos, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver desde esa perspectiva. Y ser capaz de irse para atrás en el tiempo a identificar factores que son detectables desde muy temprano en el proceso de formación para poder predecir, de manera que los equipos puedan entonces enfatizar algunos de estos diferentes elementos que estamos visualizando. Vean otras aplicaciones bien interesantes, como les mencionaba, de lo que es la aplicación de analítica en tiempo real. Por ejemplo, ustedes pueden empezar a mapear con geolocalización el movimiento de los jugadores. Ustedes pueden, por ejemplo, de otros equipos, ustedes se van a enfrentar a otro equipo. Bueno, ustedes pueden empezar a ver patrones de movimiento de los demás equipos para ver cómo ustedes pueden estructurar algún proceso de formación del equipo, etcétera. E inclusive, como les mencionaba anteriormente, la analítica está siendo utilizada para poder predecir lesiones que nosotros podríamos prevenir cuando algunos de los elementos predictivos empiezan a irse fundamentalmente en ese tipo de dirección. Otras aplicaciones de analítica que son poco tradicionales es lo que se llama vigilancia social, donde nosotros también, a través de la aplicación de muchos de estos datos, podemos darnos cuenta de las visiones o los comentarios o la tendencia que están mostrando, por ejemplo, los aficionados del equipo, y esto también puede ser relevante porque recuerden que otro de los factores importantes de ingresos que vamos a tener en los equipos es los patrocinios que nosotros básicamente podamos vender. Y entonces, al fin y al cabo, lo que quería yo comunicarles a ustedes es que vean qué interesante todo este mundo de la analítica para poder nosotros hacer este tipo de aplicaciones a modelos que tradicionalmente han sido, ¿qué? Han sido muy basados en el buen ojo o en la temática, por ejemplo, de los scouts o las voces de algunos expertos. Esto ha cambiado y tenemos que darle, solo para finalizar los últimos 2 minutitos, le tenemos que dar las gracias al béisbol. Esto no viene del fútbol. ¿Se acuerdan de una película muy bonita que se llama Moneyball, que trabaja Brad Pitt, que es sobre el equipo de los Atléticos de Oakland? Esto fue lo que cambió completamente este tipo de visión. Y lo que estamos viendo nosotros con el Hoffenheim es básicamente la aplicación de muchos de esos diferentes modelos a lo que es la temática del fútbol, pero extrayendo las lecciones del béisbol. Vean, por ejemplo, una implicación en tiempo real. Yo, un bateador que yo sé que siempre va a batear por este lado del campo, ¿yo para qué entonces voy a colocar defensores en este lado del campo? No, cambio completamente la metodología de juego basada en los datos para poder estructurar este tipo de situaciones. E inclusive puedo explicar movimientos claves de los jugadores, tendencias e inclusive establecer probabilidades de éxito, por ejemplo, de que un jugador pueda robarse una base. Entonces, hay múltiples aplicaciones que ustedes van a tener básicamente en algunos de estos diferentes elementos y hay lecciones claves, que es lo último que quiero mencionar, que tienen que ser consideradas en todo esto. Primero, este no es un tema que se toma a nivel de una parte específica de un equipo de fútbol. Es un enfoque integral, estratégico dentro de esa posibilidad. Hay múltiples aplicaciones que pueden tocar desde lo que es la formación de jugadores, gestión de equipo, gestión de aficionados, etcétera. Pero para lograr todo esto, tenemos que invertir en infraestructura y en las personas claves que nos van a ayudar fundamentalmente en este proceso. Y otra vez, el Hoffenheim es el ejemplo que estamos utilizando, pero desde ya todos los equipos o muchos equipos a nivel mundial ya se dieron cuenta del éxito de estas aplicaciones y es la razón por la cual empezamos a ver ahora sí una masificación de las posibilidades y la adopción de muchas de estas diferentes tecnologías. Termino ahí mi presentación para poder someter a preguntas, conoce el guión que tienen establecido y si no, te lo paso para que entonces continuemos con la presentación, creo, de Juan Diego en este momento. Por favor, adelante. Realmente interesante, Arnoldo. Yo pensaba, por ejemplo, en Jürgen Klopp, que no había ganado ningún título antes de llegar a Liverpool, pero cuando él les pregunta a los dueños de Liverpool por qué lo habían elegido a él le dice por una cuestión analítica. Habíamos estudiado la cantidad de veces que tu equipo ataca.
No, tus equipos atacan. Con mejores jugadores es muy probable que consigas los éxitos que nosotros presumimos que vas a tener, y fue un éxito total, ¿no? Por ejemplo. No, y date cuenta que el Hoffenheim, el gran éxito, una parte que llamó, tal vez el ejemplo más importante de todo eso fue la venta estás hablando de Liverpool, la venta de Firmino, ¿verdad? Claro, Roberto. Firmino, imagínate, para un equipo pequeño, haber desarrollado, detectado este talento y lograr venderlo en un valor inmenso, imagínate las posibilidades de sostenimiento financiero que le da eso a un club como el Hoffenheim. Y ahí es donde todos empezamos a visualizar esa interrelación otra vez entre estos modelos mucho más científicos y lo que vemos típicamente en el fútbol, que podría no estar enfocando esa dinámica que estamos estableciendo. Entonces son múltiples ejemplos que podemos trabajar, pero otra vez es hacia donde se va direccionando todo eso, y yo creo que no hay vuelta atrás. Aquí es una cuestión no de si lo adoptamos o no lo adoptamos, sino de cuándo lo vamos nosotros a adoptar. ¿Está bien? Claro, y todo empieza desde la observación, porque cuenta Andre Agassi en sus memorias que él perdía siempre con Boris Becker, hasta que se puso a observar a Boris Becker y se dio cuenta que cuando Boris Becker sacaba la lengua a la hora de servir, servía para la izquierda, y cuando no la sacaba servía para la derecha, y el simplemente haber estado observando le permitió a él responder y restar mejor, y a partir de allí ya Becker no le volvió a ganar la boca, ganó un partido más, nada más en toda su historia. Claro. Increíble. Datos. Es un ejemplo muy sencillo de aplicación de datos. Claro. Pero la diferencia es que aquí estamos hablando de modelos que utilizan, como te mencionaba, millones de datos para poder refinar todos estos diferentes elementos. Claro que sí. Por supuesto, Arnoldo. Te pedimos que te quedes allí unos minutos para después debatir y conversar. Le toca el turno ahora a Juan Diego García. Juan Diego es director de desarrollo en GTech Entertainment, country manager de la Liga de Videojuegos Profesional, gerente de marketing en FIFA y director de marketing y patrocinios de la Federación de Básquetbol Argentino. Un placer conocer a Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que un placer estar aquí hoy. Agradecer a todo el equipo de Deporte Expreso por la oportunidad y que sigamos capacitando y formando a la industria, que es un poco lo que venimos a aportar nuestro granito de arena. Así que muy contento de poder contarles un poco de lo que son las nuevas tendencias en el negocio del fútbol. Agradecidísimos contigo, Juan Diego, y listos para tu presentación. Empezamos. Bueno, un poco lo que quiero contarles hoy y trasladar es cuáles son las nuevas tendencias y los nuevos negocios en el fútbol. Y voy a darle un ejemplo de lo que recién mencionaba Arnoldo, de, por un lado, cómo los equipos de fútbol ganan en las finanzas, ¿no? Y por el otro, cómo se transforma un negocio en base a la analítica. En el entretenimiento tradicional, el fútbol o el básquet, o mismo lo que les voy a mostrar hoy, estamos hablando de 4 grandes ejes para que esto realmente pueda llegar a un camino y para que pueda ser un negocio. Por un lado, cómo hacemos que el producto que tengamos sea un show, cómo hacemos que el fútbol, en el cual las organizaciones que cada uno de ustedes represente, le dé al espectador un atractivo, un producto que tenga una marca y que se posicione. ¿Por qué? Porque ese show que uno genera va a generar audiencia. Esa audiencia es la que nos va a todos a permitir de disfrutar, de comprar un ticket, una camiseta o de consumirlo digitalmente, y esa audiencia es la que le va a dar a la institución un prestigio, ¿no? Un prestigio como una marca, un prestigio y un posicionamiento en el mercado, que la rueda luego va a terminar en cómo logramos mayores o mejores inversiones en base al patrocinio o en los nuevos negocios que se generan. Estos son 4 ejes básicos del entretenimiento que a uno, si no lo logra entender, es muy difícil desarrollar nuevos productos o nuevas estrategias de negocio, sino que cada uno como institución, cada uno de ustedes que está viendo como gestor o gerente de un club, debe saber qué producto tenemos, cuál es nuestra audiencia, cómo logramos posicionarnos en el mercado y cómo logramos los mayores patrocinios, ¿no? Bien mencionaba Arnoldo en la conversación de recién, la base analítica. Y ahí es donde un punto importante en este nuevo desarrollo y nuevas tendencias es saber hoy a dónde están las audiencias. Y miren este cuadro, miren cómo el fútbol
o grandes marcas como la NBA o como el béisbol o como grandes organizaciones deportivas están abocados a un target muy alto de edad. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones en base a nuevos negocios, tiene que saber también cuál es el público que está consumiendo y cuál es el público al cual uno no le está llegando. Un público joven, adolescente, que no mira fútbol, no lo consume en redes sociales, no compra la indumentaria y tampoco compra un ticket para ir a la cancha. Sin embargo, consume eSport y gaming y otras estrategias digitales. Bueno, un punto muy importante de ver cómo se está manejando el mercado, hacia dónde también están yendo las grandes organizaciones. Y hoy, hace unas semanas, me tocaba dar una conversación de que nuestro mercado es un mercado de target. El fútbol en Argentina y en Latinoamérica tiene un target de más 35 años. En 5 años va a ser de más 40. Entonces, se está corriendo porque viene un consumo digital y mucho más joven de otro tipo de plataformas que si el fútbol no se adapta a estas nuevas tendencias, va a seguir perdiendo estas nuevas audiencias. Nuevas audiencias que también como organizadores de fútbol buscamos que sea un producto rentable. ¿Cómo logramos en estas nuevas oportunidades, que ahora les voy a mencionar cómo se está moviendo el mercado, posicionar la marca, ingresar en esas plataformas que hoy el fútbol no está, porque solamente se aboca al deporte tradicional? ¿Cómo hacemos para estar en los medios de forma sistemática y atractiva y lograr posicionar a la organización que tenemos como un producto multiplataforma? ¿Por qué? Porque es como hoy están consumiendo las grandes audiencias. Mercados en donde hay similitudes en valores y hasta en cumplimiento de lo que uno quiere de sus fanáticos, que no tiene que ver con lo que uno ve en el estadio o en la cancha, sino que los tenemos que empezar a ver porque también tenemos que generarle producto a estas nuevas audiencias. Audiencias que no están acostumbrados a las reglas, audiencias que son ellos mismos las que generan esos propios lineamientos para seguir en el mercado y en el negocio, pero valores como la emoción, el esfuerzo, los patrocinios, la pasión, muy similares a lo que pasa en el fútbol tradicional, a lo que uno se puede encontrar en un mundial de fútbol o los fines de semana cuando uno va a ver el equipo. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros no dejamos de ver o dejamos de ver a este mercado? Mercado que sí está abocado a capturar nuevas audiencias. Hoy la gran falencia de muchos de los equipos de fútbol es cómo buscamos a una audiencia joven, hacia dónde va esa audiencia joven y cómo adaptamos nuestro contenido a esa audiencia joven. Audiencia, de nuevo, que no consume lo que nosotros pensamos que porque es el fútbol, esta audiencia lo va a consumir. En Argentina, el target de más 18 años, hoy solamente conoce a los equipos de fútbol porque su padre o su hermano de más 30 lo consume o en televisión o en plataformas digitales o a la cancha, pero ellos ni siquiera hay interés. Bueno, las nuevas audiencias hoy hacen que también la organización empiece a romper esos estados adquiridos y empiece a ir hacia lugares que no estaban acostumbrados. Por eso el mercado digital de las nuevas tendencias, que es un poco lo que quiero transmitirles hoy, incomoda a las organizaciones que vienen con con 100 años de historia y con un manual escrito de muchos años. Lo que yo digo es, necesitamos entender cómo vienen estas nuevas tendencias, cómo vienen estas nuevas audiencias, porque van hacia un lado que no está acostumbrado el público tradicional, con una personalidad y una identidad muy diferente de consumo, de interacción, de generación de acciones que no tienen que ver con lo que hoy está acostumbrado el fútbol. Bueno, ¿cómo se adapta a esas nuevas tendencias? Tendencias que, como bien lo mencionaban anteriormente, el modelo de negocios tradicional del fútbol pasa por el ticket, pasa por la venta de jugadores, pasa por los patrocinios que una organización pueda conseguir o los derechos de transmisión a grandes rasgos, ¿no? Entonces, estos son modelos de ingresos tradicional, modelos de ingresos que en nuestra región, en América Latina y también a nivel global, me atrevo a decir, empieza a tener un techo porque empiezan a consumirse nuevos tipos de plataformas. Un ejemplo de las nuevas tendencias es hacia dónde va el mercado de eSport y gaming.
hacia dónde va el metaverso y el mundo virtual, que ya este público adolescente es nativo. No es nativo del deporte tradicional, es nativo de las estrategias digitales y del consumo digital. Hacia dónde va el mercado de NFT y de todas estas nuevas plataformas de generación económica por plataformas digitales. Bueno, estos son tres puntos muy importantes de hacia dónde va el nuevo negocio, hacia dónde debemos también empezar a ver como estrategia del fútbol, de empezar a vincularnos y no solamente pensar que el negocio del fútbol pasa por lo que pasa en el cuadrado del juego. Recién Arnoldo decía, la analítica. Bueno, aquí estamos hablando 100% de estrategias digitales, que se pueden medir, que se puede tomar decisiones y que nos ayuda también hacia dónde va este nuevo modelo de consumo. Pero el rey de todo esto que está pasando es el contenido. Nosotros tenemos algo, el fútbol tiene algo tan grande que muy pocos lo tienen, que es el contenido. El contenido que nosotros generemos de forma digital, de forma virtual, de forma tradicional para llegar a audiencias que ya tenemos, es lo más importante para poder transformar los modelos de negocio. Necesitamos entender bien nuestro contenido, porque no todos tienen la posibilidad de ser dueños de ese negocio. Hoy el contenido es lo que todo prima, es lo que las plataformas quieren, es lo que las marcas quieren, es lo que la audiencia quiere. Ese contenido tiene en el mercado digital de eSport, de gaming, de NFT, de metaverso, similitudes con el deporte tradicional. Solamente tenemos que lograr entenderlas. Existe profesionalismo, existen jugadores que ya viven y facturan millones y millones de dólares. Existe amateurismo, existe una base de la pirámide que ya consume y ya nace digitalmente a través del videojuego o de estrategias digitales. Pero también existe la audiencia. Yo voy a dar un ejemplo. Yo soy de un equipo de Argentina, de Racing Club. Me gusta verlo, me gusta ver la tele. Cuando puedo ir a la cancha me gusta verlo, me gusta ir, pero no juego. No lo juego, porque soy malo. Porque no, cuando mis amigos me invitan a jugar, no juego. Me gusta ver. Bueno, aquí tenemos audiencias que le gusta ver plataformas, que le gusta ver a otros, y ese empieza a ser el modelo de negocio. Un modelo de negocio que el fútbol ya empieza a adoptar. Clubes importantes de América Latina, aquí hay algunos pocos, pero muchos, como el River, como el Boca de Argentina, como Chivas de México, como el Cienciano del Perú o Católica de Chile. Estrategias que ya empezaron a tener sus propios equipos de eSport, sus propios metaversos, o mismo el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Como también, después de estos últimos 2 años de pandemia, los equipos de fútbol como marca empezaron a necesitar contenido en vivo porque no podía haber un contenido en vivo en el fútbol en la cancha real. Bueno, empezaron a abocar sus estrategias digitales para también establecer nuevos modelos de negocios para ofrecérselo a las marcas que ya tenían compromisos asumidos, pero que no les estaban dando contenido. Bueno, estrategias que fueron y empezaron a desarrollar equipos muy conocidos, o mismo en el mercado del dinero virtual, o de las estrategias de la criptomoneda o los NFT. ¿Por qué empieza a haber moneda de cada uno de los equipos? Porque el equipo, como les mencionaba, es dueño del contenido. El contenido empieza a ser lo importante para establecer estas nuevas plataformas de negocio. Negocios que, aquí tenemos un video, lo voy a dejar en mute, pero videos de cómo estas nuevas audiencias viven, consumen grandes festivales, grandes eventos masivos de eSport y gaming, que el fútbol no está adentro, pero se empieza a meter cada vez más. Eventos que tienen una llegada hoy a muchísima gente, porque a nivel presencial y a nivel digital ya se consume, es un contenido transversal, es un contenido que no para de crecer, y lo que nosotros tenemos que ver como estrategas, como gestores del fútbol, es cómo también esta audiencia lo vive, cómo también esta audiencia lo consume, para después nosotros con los datos empezar a tomar decisiones, a vincular las organizaciones de una forma u otra con el nuevo consumo digital. ¿Por qué? Porque está los próximos 10 a 15 años de consumidores, de nuestra marca, de nuestro equipo de fútbol o mismo del deporte tradicional. Bueno, marcas que se están metiendo
Y el otro punto importante que también les quería mencionar, en base a los nuevos negocios, empiezan a establecerse los fondos de capital privado. Ya no es noticia que la Liga Española de Fútbol recibe una gran inversión por un pequeño porcentaje de su imagen y su desarrollo comercial. Y ese fondo es el que capitaliza luego a clubes. Bueno, los fondos privados de inversión empezaron a ser en este 2022 un nuevo modelo de negocio para grandes organizaciones que empiezan a necesitar, a tener una necesidad económica. Estos grandes fondos son partícipes y coparticipan a las organizaciones y empiezan a tener porcentajes accionarios, porcentajes de ligas como las que ven aquí en pantalla, la Major League Soccer de Estados Unidos, la Liga Española de Fútbol o la misma NBA que entra con capitales accionarios en cada equipo. Son nuevas formas y estrategias de negocio para cada una de las marcas. Bueno, tenemos que empezar a verlo, tenemos que empezar a ver nuevas oportunidades de monetización, porque lo que se mencionaba es ¿cómo hacemos para ganar en las finanzas? Bueno, con una base analítica, pero que también tenemos que ver hacia dónde va el consumo de las nuevas audiencias. Nuevas audiencias que también trae nuevos socios, socios que son inversiones a través de los patrocinios, que ellos también buscan nuevos caminos. El modelo de patrocinio tradicional ya terminó. Que en Latinoamérica vengamos 1 o 2 años atrás, bueno, es parte también de cómo viene el desarrollo en nuestra región. Pero hoy una marca ya no quiere estar solamente en la camiseta o en la estática LED de una cancha. Ya quiere tener una experiencia, quiere que esa experiencia se vincule con el usuario, quiere empezar a ser relevante, quiere empezar a tener retornos de inversión económica y retornos de inversión publicitaria. Bueno, necesitamos darles datos, necesitamos darles analítica, necesitamos darle un espacio de confianza para que inviertan por los próximos 5 a 10 años en el fútbol y en lo que cada uno de ustedes hace. Esas marcas empiezan a invertir en productos multiplataforma. Están en el equipo de fútbol, pero también cómo se meten en el metaverso, en los eSports y cómo también interaccionan como capitales privados de compañías. Bueno, un poco cómo se está desarrollando y empezando a gestionar cada vez más el mercado en América Latina, pero por sobre todas las cosas, lo más importante es, somos entretenimiento, no somos solamente fútbol. Tenemos que empezar a ver que el fútbol es un entretenimiento transversal, es un entretenimiento que tiene que mirar a la parte digital, que tiene que tomar decisiones con datos fehacientes, porque esta nueva tendencia en los nuevos consumidores hoy no ven el partido en Fox o en ESPN, ve otro tipo de consumos y es lo que tenemos que estar todos habituados. Así que un poco lo que les quería mencionar hoy y nuevamente agradecer por la posibilidad de el negocio está yendo para un lado de cada vez mayor analítica, de cada vez mayor entendimiento, pero tenemos que ver cómo consumen las nuevas audiencias, que es lo que va a darle a la institución y mismo al producto fútbol los próximos años de consumo. No por nada, y para terminar, hoy la FIFA tiene el Mundial de eSport del juego FIFA y que entrega más de $50 millones de premio al campeón. Bueno, empecemos a ver también cómo se están jugando las grandes organizaciones en estas nuevas audiencias. No mucho más. Gracias, Juan Diego, por espabilarnos, por dictar cátedra y por poner en tela de juicio el futuro del viejo y querido balompié del fútbol. Me termino preocupando, pero los números están allí, las estadísticas están allí y las nuevas tendencias, aparentemente, pues yo la verdad no sabía que era tanto y que estaban tan profundamente enraizados los nuevos, los e-games en las nuevas generaciones, ¿no? Y la verdad que sí, esto te invita y lo único, invita a reflexionar, pero también es, no tenemos que dejar de ser fútbol, tenemos que también entender cómo viene el consumo de las nuevas audiencias para que el fútbol se adapte y genere un entretenimiento y un contenido para que estas audiencias lo consuman. Así que ahí es donde está el gran desafío. Muy bien, y Racing está jugando muy bien, no debió el otro día perder con Boca, no debió, jugó mucho más. No jugó. Así es, así sí. Lo lamentamos todos, pero ya está. Pero está muy bien Racing. Sí, hoy juega Racing con el Melgar del Perú justamente. Bueno, vamos Juan Diego, te pedimos por favor que te quedes, porque ahora vamos a conversar con otro amigo, con Sebastián Rubio, y al final vamos a tener, por supuesto,
por supuesto, un debate, ¿no? Entonces, vamos a presentar ahora a Sebastián, como te decía, y después vamos a seguir conversando. Sebastián Rubio es director y fundador de Z Sports Perú, es director de la Asociación Peruana Británica, manager deportivo de la FIFA y encargado de medios en la Conmebol. Y además, un muy buen amigo a quien vamos a darle la bienvenida al evento. Sebastián, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Caballero, ¿cómo va la vida? Un placer estar acá, un gusto verte a ti, a Juan Diego, que lo veo virtualmente, y bueno, conocer virtualmente también a Arnoldo, ¿no? Sí, cuéntanos un poco de tu empresa, de Z Sports. Sí, bueno, haciendo una ligera corrección a lo que dijiste, oficial de medios de la Conmebol, fui en su momento. Oficial de medios, ok. Y bueno, otros cargos a nivel freelance, pero básicamente hace 10 años, desde que regresé al Perú, estamos enrumbados en este emprendimiento. Ya no es un emprendimiento, es un modo de vida que se llama Z Sports, que es una empresa de servicios deportivos, y que a lo largo de estos 10 años su misión ha sido hacer crecer y profesionalizar la industria del deporte. En su momento, junto con los amigos de la UPC, también promoviendo todo lo que es gestión deportiva, luego marketing y patrocinio deportivo, y ahora finalmente estamos surfeando la ola de la innovación, que es el nuevo marketing, ¿no? ¿Y servicios de qué tipo, por ejemplo, Sebastián? Es muy curioso, ¿no? Porque es la narrativa que han comentado ahora mis predecesores, servicios dentro. Te vimos tomando nota. Estaba haciendo otra cosa, pero bueno. Son servicios dentro y fuera de la cancha, ¿no? Dentro de la cancha, por ejemplo, lo típico, ¿no? Organización de eventos, gestión de centros deportivos, escuelas de fútbol. Y fuera de la cancha, todo lo que es promover la educación, la innovación, la consultoría en marketing y patrocinio. Es un 360, ¿no? Genial, Sebastián. La exposición es toda tuya. Sí, bueno, no sé si podemos poner el video introductorio para explicar lo que es Z Sports. Ahí está. ¿Tu pasión es el deporte? ¿Estás listo para transformar el deporte? El mercado deportivo latinoamericano es de 4.5 mil millones de dólares, con mucho potencial para explotar. Es por esta razón que nace Z Sports Lab, la primera incubadora deportiva de la región. En nuestra segunda convocatoria, estamos buscando emprendedores que busquen transformar y profesionalizar la industria deportiva. Los ganadores recibirán conexión directa con nuestro comité consultivo, mentores, socios y posibles inversores para hacer su idea realidad. Un programa valorizado en $20.000. Más de 15 horas de asesoría con nuestros mentores nacionales e internacionales. Más de 30 horas de talleres prácticos y pruebas de implementación. Y la posibilidad de probar tu proyecto en propiedades deportivas. Buscamos equipos que trabajen problemas. Dentro de la cancha, fuera de la cancha. Bienestar y también eSports. Nuestros 5 ganadores de la generación 1 ya entregan soluciones al mercado en el ámbito de los eSports, apuestas deportivas, educación y retail. Si buscas contribuir al ecosistema y tienes ideas innovadoras, postula ya. Únete a la evolución del deporte. Z Sports Lab. Muy interesante el tema de evolución del deporte, Sebastián. ¿Cómo te diste cuenta tú que tenías que adaptarte para progresar? Bueno, siempre hay un porqué, ¿no? Sí, claro. Esto, curiosamente, ya lo estábamos madurando pre-pandemia, y como muchos proyectos se dinamizó durante la pandemia, ¿no? Y veíamos dos situaciones que podían hacer un calce perfecto, ¿no? Por un lado, nosotros veníamos proveyendo una serie de servicios educativos a lo largo de estos 10 años, y tenemos una serie de egresados, y no muchos de ellos se insertaban en la industria del deporte, ¿no? Pasará seguramente con esta casa también, ¿no? Y considerábamos que el emprendimiento podría ser una alternativa para que se insertaran y aportaran, ¿no? Y por otro lado, veíamos que las propiedades deportivas, atletas, clubes, federaciones, les hacían falta recursos para llegar a ejecutar varios proyectos
y poder transformarse digitalmente también, ¿no? Entonces decidimos crear este match y acercar a las propiedades deportivas talento con ganas de trabajar en deporte y aportar soluciones a la industria, ¿no? Y por eso creamos la primera incubadora de emprendimientos deportivos en América Latina, si pasamos el siguiente slide, que complementa o con el objetivo de seguir transformando y profesionalizando la industria. Ahí me quiero detener un segundito, porque yo también soy relativamente nuevo en el tema del ecosistema de las startups. Vengo del mundo del deporte, tuve que entender todo el ecosistema, la terminología, el wording y demás. Y aparte que también se dinamizó mucho en pandemia. Y bueno, esto no es, como dicen los gringos, rocket science, ¿no? Eso ya existía, o sea, hay hubs de innovación, incubadoras en Australia, en Estados Unidos, en Europa, en mercados más emergentes, ¿no? Y ese gráfico lo resume, ¿no? Hay grandes unicornios, que son las startups que han despegado, digamos, en el mundo del deporte, pero ninguna en Latinoamérica, salvo Brasil, ¿no? Menos en nuestra región, que es la Alianza del Pacífico, por un lado. Y por otro lado, han habido casi 24 billones de dólares de inversión en startups deportivas en este ciclo mundialista o olímpico, y muy poco en nuestra región. Entonces creíamos que había una oportunidad, así como nosotros somos una región de exportar talento deportivo, de por qué no exportar también talento a nivel emprendedores o emprendimientos, ¿no? Y en resumen, y esto es data que extrajimos de Crunchbase, solamente 80 startups deportivas fueron fundadas en la Alianza del Pacífico en este tiempo, a pesar de que el mercado en Latinoamérica es bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué significa o a quién buscamos en esta incubadora, ¿no? Incubadora, como su nombre lo indica, buscamos incubar proyectos, ¿no? Validar ideas, crear productos mínimos viables y hacerlos crecer. No sé si continúa. Sí, sí. Bueno, entonces, como nuestra industria es una industria que todavía está incipiente en ese sentido, buscábamos startups, digamos, en un estadio temprano, ¿no? Que fueran una idea o que facturaran aún poco, ¿no? Para ayudarlos en este crecimiento. Entonces quisimos hacer un proyecto bastante democrático. Si vamos a los siguientes slides, luego estructuramos la incubadora de una manera tal como se hace en otras regiones, ¿no? Se trabajan ciertos campos de acción o verticales. ¿Okay? Y eso imaginamos, Sebastián, que tuvo que tener y estar asociado a una dosis enorme de valentía, porque, digamos, estás aventurándote a algo que se ha hecho poquísimo y nada en el país. Claro, en ese sentido, lo que, digamos, nos animaba más aún es que los últimos 10 años nosotros habíamos sido una suerte de emprendedores. Claro. Habíamos emprendido con Z Sports, con varios proyectos y teníamos la autoridad moral de alguna manera de hacerlo. Y me hubiera gustado en su momento que estuviera este ecosistema desarrollado para que me hubieran ayudado de esa manera hace 10 años, ¿no? Claro. Entonces, retomando lo que te estaba diciendo, no estamos inventando la rueda, estamos tropicalizando algo que ya se hace en otras partes, que tiene cierta estructura y que se trabaja en campos de acción. Me explico. Arnoldo ahora tocó temas de Big Data, analítica, Juan Diego temas de eSports, que son parte de las tendencias, ¿no? Hay varias tendencias y nosotros tratamos de explicarlas con una narrativa un poco clara, ¿no? Vimos 4 bloques. Emprendedores que buscan aportar con soluciones dentro de la cancha, donde el principal actor es el atleta de alto rendimiento o amateur. Emprendedores que buscan aportar soluciones fuera de la cancha, donde nos encontramos nosotros los gestores deportivos o los medios de comunicación o los generadores de contenidos, ¿no? Creamos otra vertical muy acorde a los tiempos, ¿no? La pandemia concientizó el hecho de prevenir este tipo de enfermedades a través de una buena salud, wellness, ¿no? Y creamos la vertical de bienestar y bueno, haciendo eco de lo que dijo mi amigo Juan Diego, obviamente la vertical de los eSports, ¿no? Entonces creamos esas verticales y la verdad que los resultados fueron muy buenos, ¿no? O sea, si podemos pasar al siguiente slide.
nos vimos, no te voy a decir abrumados, pero sorprendidos con los resultados. Qué bueno. Realizamos en este periodo de 2 años pandémicos 2 convocatorias. Una primera que la llamamos la convocatoria, que la circunscribimos mucho en el mercado peruano, ¿no? Y creamos una segunda, que ya le dimos un alcance un poco más regional, que la llamamos Emprendedores de América, por motivos obvios, ¿no? El nombre tenía un catch ahí. Y esos son los resultados, ¿no? O sea, Perú definitivamente contribuyó con casi el 34% de las postulaciones, casi llegamos a 200 postulaciones. ¿200? 200 en 2 convocatorias. Pero luego Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, hasta Estados Unidos postularon. Y nos dimos cuenta pues, que teníamos una influencia también en esta zona que hemos llamado Alianza del Pacífico, ¿no? Colombia, Ecuador, aunque es invitado, Perú y Chile. Y esos fueron los resultados por verticales, ¿no? Ahora, perdón que te interrumpa, Sí. Sebastián. Ahora, ¿por qué? Porque justamente estamos hablando de la tendencia y he escuchado lo que había dicho Juan Diego, y acá la tendencia menores en eSports. Eso tiene una razón. En la primera convocatoria estuvo Juan Diego promoviendo también a través de LVP, estaba en ese momento esa vertical, ¿no? Y fue el inicio de la pandemia. Y tuvimos unas aplicaciones muy altas en temas de eSports, que si mal no recuerdo fueron el 20% más o menos. Este es el ponderado de ambas convocatorias, ¿no? Y en esa segunda fue un poco más bajo porque los socios que participaron de esta segunda convocatoria, que ahora los vamos a mostrar, visibilizaron otras problemáticas. Porque al final, Ricardo, se trata de esto, que sea un hub de innovación donde los socios, que sean clubes, federaciones, insisto, visibilicen su problemática, cosa que los emprendedores desarrollan soluciones para resolver esos problemas, ¿no? Esa es un poco la figura. Si vamos avanzando, ¿de qué trata este programa de incubación? Porque digamos, hay 200 postulantes, pero nosotros elegimos a 10, 5 por batch. En resumen, de 100 postulaciones elegimos a 5, ¿no? Que tienen que cumplir una serie de requisitos de fiabilidad, implementación, el equipo, la solución. Menos riesgo. La facilidad de implementación, ¿no? Que esté orientada a cubrir una necesidad, ¿no? Su componente tecnológico. Y una vez que llegan estas 5, luego de un proceso que dura 4 o 5 meses, empieza el programa como tal. Y como muestra el slide, esto es un resumen de lo que le damos al emprendedor. No le cobramos, no pedimos equity a cambio, recién estamos empezando, queremos ayudar a empoderarlos y hacerlos crecer, ¿no? Entonces, les damos mentorías 1 a 1 con una serie de profesionales de la industria deportiva, de la vertical de tecnología o anteriores emprendedores, ¿no? Que hayan destacado. Realizamos una serie de workshops orientados a temas de growth marketing, tecnología, captar inversión, etcétera, etcétera. Obviamente los conectamos con propiedades deportivas o actores de la industria a los cuales pueden presentar sus proyectos. Les damos visibilidad mediática y finalmente una serie de créditos tecnológicos, sobre todo porque muchos de estos emprendimientos tienen una base tecnológica, ¿no? Entonces le damos créditos en la nube y le damos una serie de facilidades, ¿no? Pero queda clarísimo que los clientes se benefician, pero ¿cómo se benefician ustedes si no les cobran a los clientes? Bueno, el modelo de negocio, y es una gran pregunta, tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, esto va acompañado con una serie de productos o eventos educativos, de networking, de conferencias que hacemos y que sí monetizamos, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver al final de la presentación, tenemos una serie de diplomados de innovación y tecnología en el deporte, que lo hacemos con Atlético Nacional de Colombia, Independiente del Valle, Universidad Católica, cobramos por eso, obviamente, ¿no? Hacemos una serie de congresos o webinars, cobramos. 2, patrocinadores. Tenemos a IBM, que nos viene apoyando de manera bastante constante con este proyecto. 3, fondos o concursos. Junto lo comentaba Raúl fuera de cámaras, que hemos participado a un fondo de fortalecimiento de incubadoras que hace Startup Perú. Habrán otros de Startup Chile, otro de Ruta N. Y finalmente está esta fuente de ingreso que va a ser más a largo plazo, que es cuando tengamos cierto equity en esos startups. Pero bueno, eso es a largo plazo, ¿no? Entonces, esto es el resumen de lo que damos y acá simplemente cómo los acompañamos, ¿no? Nosotros estamos enfocados en el área de incubación, que es el segundo slide, que es nuestro foco en este periodo olímpico, digamos, pero venimos ya de 10 años, al igual que la UPC, educando con varios programas semilleros, a gestores deportivos, a marketeros. Haciéndose un nombre. Así es, en la educación. Y eso nos ha dado deal flow para que la gente pueda, algunos, no todos ellos, ¿no? Presentar proyectos.
Entonces, primero se valida la idea. En la etapa de incubación, el principal objetivo es lanzar el producto mínimo viable, ¿no? Y ya luego, en un futuro, a partir de 2024 en adelante, ojalá, con los fondos mediantes, acelerarlos o hacerlos crecer exponencialmente, ¿no? Esto es muy rápido el proceso del emprendedor. Y si vamos avanzando, quería mostrarles un par de videos de aquellos resultados que ya tenemos, ¿no? Porque la idea es mostrar lo que ya hemos cosechado en 2 años. Tenemos 2 cohortes o 2 generaciones, como se llama en esta escena de las startups. La primera cohorte o generación fue netamente peruana. Tuvimos una academia de eSports que se llama Cataclysm. Claro. Tenemos una plataforma de apuestas peer-to-peer o de amigo a amigo que se llama FriendDuel. Una plataforma de EdTech que se llama Platsports. Un software de gestión de alquileres de cancha. Y finalmente un video que vamos a presentar de un emprendimiento que se llama Pragol. Y que creo que el video va a hablar por sí solo. Ahí va. El señor Morot en la producción estime conveniente. Pragol es uno de los 5 finalistas de la generación 1 de Z Sport Lab, incubadora de emprendimientos deportivos que lanzó su primera convocatoria el año pasado y está próxima a lanzar la segunda, Emprendedores de América, con alcance en toda la región, Horacio. Veamos el video de los amigos de Pragol. Pragol es una marca de ropa urbana para apasionadas del fútbol. Si juegas de forma profesional, de forma amateur pichangueando con tus amigas, si te gusta ir al estadio, si la rompes en FIFA, cualquier tipo de conexión que tengas con el fútbol, esta marca es para ti. Yo tengo una conexión muy fuerte con el fútbol desde que tenía 4 o 5 años, pero mucha gente me decía que yo debía estar jugando con muñecas, que el fútbol era solo para hombres. Así que decidí hacerle frente a esos comentarios y crear Pragol, una marca que nace con el propósito de respaldar e inspirar a las chicas a seguir su pasión por el fútbol de la forma más libre y sin estereotipos, con la que además podemos auspiciar torneos, impulsar referentes, ser parte de eventos que promueven el desarrollo de la mujer en el fútbol y trabajar con aliados como Z Sports Lab, que impulsó nuestro crecimiento y visibilidad, logrando ser mencionada junto a emprendimientos alrededor del mundo en el primer Congreso de Fútbol Femenino de Evoluciones Conmebol. En Pragol tenemos polos, poleras, joggers, gorras, canguros, camisas con las que podrás vivir tu pasión por el fútbol dentro y fuera de la cancha. Pragol es una marca de futbolera a futbolera. Así es, miren, pueden adquirir los productos de Pragol en Instagram y Facebook. Síganos en sus redes sociales, que es @PragolClothing. Los invitamos a seguir a Pragol en redes sociales y a estar atentos porque se vienen precios especiales, packs y novedades Pragol. Se ha generado un código de descuento para los seguidores de Zona Mixta. Escuchen bien, porque es Pragol en Zona Mixta. El descuento es para los polos de FoodFem en TV, así como este de acá, miren. Así es, hay tallas y colores. Recuerden, pregunte. ZS Sports Lab es una incubadora de emprendimientos deportivos y se viene su segunda convocatoria. Así es, así que ya saben, además tienen un código de descuento, ¿no? Súper interesante además porque rompen estereotipos, ¿no? O sea, ¿y cómo, en qué momento tú decides, esta idea va, esto va? Mira, la verdad que fuimos un emprendimiento en sí, ¿no? Tuve que hacer mi investigación de mercado, mi validación. Lo voy a contar después, pero me tomó nos tomó, porque luego voy a presentar al equipo donde está Fernando Sotomayor, que la verdad que hemos trabajado codo a codo con él. Tuvimos 6 meses de validación. Lo primero que hicimos fue armar un comité consultivo. Y todo el comité consultivo donde está Carlos Neuhaus, Alberto Tejada, Felipe Cantuarias, Vania Macías, nos empujaban a hacer esto de acá. En segundo lugar, hablamos con todo el ecosistema de emprendimientos, porque el tema de emprendimientos no es nuevo, el ecosistema no es nuevo. En la misma UPC tiene Startup UPC, está Emprende UP, Startup Perú, pero no había una vertical deportes. Hay temas de fintech, de agro, de salud, de retail, pero no había deportes. Y hablando con ellos nos decían que había un nicho también. Entonces hicimos, la verdad, un research previo, mezclado con gut feeling, ¿no? Y lanzamos la primera convocatoria y la verdad que salió bastante bien, ¿no? Y tan fue así que en la segunda convocatoria ya nos animamos a hacerla de manera regional, ¿no? Y prácticamente cubrimos del sur de Estados Unidos, de la Florida, que es latinoamericano, hasta Chile, ¿no? Ya que Arnaldo nos escribe, nos escucha también, hubieron algunas postulaciones de Costa Rica. Y estas fueron las 5 ganadoras.
Microcast, que es una empresa colombiana, alemana, que brinda soluciones de fan engagement con temas de audio. Ajá. La Pizarra del DT, que es otra EdTech con la cual estamos trabajando ahora, porque la idea es ser consistentes y hacer proyectos con ellos después. Yeah. Scouting Labs, que vamos a mostrar un video. Triceps, que es un software de gestión médica para ir revisando el historial médico de los jugadores de fútbol. Interesantísimo. En línea con lo que habló Arnaldo. Claro. Y saliéndonos un poco del fútbol, Surf Place, Claro. que es un one-stop shop de surf para la comunidad de tablistas, ¿no? Si tenemos el video, podemos proyectar lo que es Scouting Labs. A ver. Inicia una revolución para descubrir a las próximas estrellas del fútbol mundial. En Scouting Labs desarrollamos una plataforma con la que generamos contenido de miles de partidos de fútbol a nivel juvenil que antes quedaban en el olvido. De cada partido, nuestro sistema mide el rendimiento de cada jugador en la cancha a través de reportes con más de 50 variables de datos. Consolidamos todos estos videos y reportes en una plataforma en donde los jugadores pueden tener su ficha deportiva, alojar sus videos y estadísticas, compartir su perfil y ganar visibilidad para darse a conocer. Nuestra misión es que ningún partido pase desapercibido y que todos los jugadores, sin importar su nivel, tengan mayores posibilidades de cumplir su sueño. Queremos unir y consolidar el fútbol juvenil de la región para que los jugadores tengan más oportunidades y los clubes una solución para encontrar talento. Estamos comprometidos con empoderar y descubrir a la próxima generación de futbolistas. Únete a la revolución de fútbol juvenil. Es una idea que está vinculada con la modernidad, pero yo me ponía a pensar qué difícil llevarla a cabo, ¿no? O sea, ¿cómo va midiendo todo? O sea... Bueno, acá hay un componente que es fundamental, que es la tecnología. Algo tocó Arnoldo. Hay ahora unas cámaras inteligentes, por citar algunas, Pixelot, Veo. Nosotros en los centros deportivos que tenemos alguna, que tú la instalas y con inteligencia artificial va siguiendo la pelota y el transcurrir del partido, sin ningún camarógrafo, sin ningún set de producción, le va a quitar la chamba acá a los muchachos. Y eso se sube a la nube, ¿no? Y ahí se registra. Está la data. Así es. O sea, y en particular, perdóname, lo que tiene este emprendimiento es que también ha formado su red de moteros o de rapis, entre comillas, pero que son los scouts. Y a ellos les vende o les alquila la cámara y ya tienen el dispositivo para subir todo esto a la nube. Claro, porque se dan cuenta que al final el deporte termina siendo también un negocio rentable. Y lo otro interesante es que esto tiene que ver mucho con lo que dijo Arnoldo, perdón. Sí. Lo de él en alta competencia. Esto es también democratizarlo en temas amateurs. Claro. Nosotros, por ejemplo, vamos a organizar ahora un Interempresas y vamos a poner este software para que los jugadores de Interempresas vean el partido, vean su rendimiento y se sientan más profesionales, ¿no? ¿Cuánto corrimos? Es un tema de fan engagement también al final. Claro, por supuesto. O sea, tiene las dos caras de la moneda. ¿No? Y es salud empresarial. Correcto. No, correcto. Es salud empresarial. Entonces, nada, para ir terminando, ya ahí quedan unos slides, creo, pero estamos muy contentos con los resultados, si los pueden proyectar ahí en el televisor. No solamente son las startups que hemos incubado, sino toda esta comunidad que hemos creado, ¿no? Más de 2.000, 2.500 personas que nos siguen, que están ávidas de informarse, de capacitarse, de asistir a eventos o de postular. Esa es la comunidad que hemos formado. Estamos contentos, obviamente, con la generación 1 y 2, con los socios que tenemos y, sobre todo, algo fundamental y es el corazón de esto, la red de mentores. Juan Diego, por ejemplo, es uno de ellos, que de manera desinteresada quiere aportar a las siguientes generaciones, ¿no? Y así 30 mentores que tenemos en toda la región, que creo que en los siguientes slides los vamos a poder mapear. Y simplemente, ¿por qué incido en los mentores? Porque este es el superpoder de esta incubadora. ¿Qué quieren los chicos o qué quieren los emprendedores? Conexión en la industria del deporte. O sea, me puedo meter una incubadora general que me va a dar seguramente todo el know-how en modelo de negocios, en cómo pitchar, pero no te van a dar acceso a la industria. Entonces tenemos conexión directa y si vamos avanzando, la verdad que fue un lujo armar este comité consultivo
las personas que te comenté que nos empujaron a hacer esto, que inicialmente el primero fue Carlos, el primero que llamé, inclusive lo planteé como un tema lo planteamos como un tema de legado a los panamericanos, ¿no? O sea, toda la gente que participó, los miles de chicos que participaron y que ahora ya no están en la industria del deporte, podrían, digamos, tener esta oportunidad, ¿no? Pero bueno, se sumó la gente del municipio de San Borja, la gente Felipe, Bania, y se fueron sumando otros mentores de otros países, ¿no? El 50% de los mentores son peruanos y el 50% extranjeros. Y en ese pool de mentores hay, vuelvo a lo mismo, gente con mucha experiencia en la industria del deporte, gente con mucha experiencia en tecnología y sobre todo ex-founders. Domingo Seminario de Joinas, Andrea Baba de Fitco, que ya pasaron por esto, ¿no? Así que nada, si pasamos rápido los mentores, ellos representan todas estas nacionalidades, son más de 30 mentores que trabajan en esas propiedades deportivas. Alianza, Cristal han participado mucho. Sí, había Diego Bellina. Sí, concretamente Daniel Graña, Coté Bellina, Católica, Independiente del Valle, Atlético Nacional, muy participativos, no solamente con mentores, sino con un programa que tenemos juntos, la DIMAYOR, FC10, la Federación Colombiana, la World Surfing League, que es la FIFA del surf, entre otros, ¿no? Así que ese es y estos son los socios estratégicos, ¿no? IBM, pues, ¿no? IBM tiene un proyecto, un programa que se llama Startup with IBM, ¿no? Y ya tienen soluciones orientadas al deporte. El Arena Corinthians fue armado con IBM. El torneo la solución de Watson fue dado a Wimbledon por IBM, ¿no? O el US Open, ¿no? Entonces tienen muchas ganas y aportan mucho de la parte tecnológica. El CIES, que es el brazo académico de la FIFA, que lo que nos da es acceso a 18 países y universidades de la región, incluyendo 8 en Latinoamérica, para captar emprendedores. Startup PC, curioso, se lo comentaba Raúl sobre cámaras, ¿no? Ellos ya tienen una aceleradora y nos van a dar toda la metodología que nos falta a nosotros, ¿no? Estupendo. Y finalmente Arena Hub, que es un tema fundamental, que es la incubadora que surgió con nosotros en Brasil. Brasil es otro mundo, ¿no? Entonces, sin duda. Alianza Pacífico va a trabajar junto con Brasil en crear este ecosistema, ¿no? Así que esos son los objetivos que nos planteamos de acá al 2024. No voy a enumerarlos, creo que están en la pantalla. Y finalmente quería mencionar al equipo que la verdad, el equipo de Set Sports, liderado por Fernando Sotomayor, que trabaja ad honorem también, porque él trabaja en el Barça Innovation Hub en Barcelona. Pero mi equipo, que es Diego Neira, José Aquino, Alexandra, y ahora nos estamos incorporando con equipos de Ecuador y Chile, ¿no? Con ecosistemas que van a hacer lo mismo. La verdad que nos ponen bastante contentos y entusiastas para una hoja de ruta que es la que viene en el último slide, que vamos a tener en este 2022-2023, en donde acabamos de acabar, valga la redundancia, el programa Emprendedores de América, que finalizó en marzo. Ahora estamos lanzando un mapeo de todas las startups latinoamericanas. Invito a la audiencia a que se inscriba. Si tiene un emprendimiento, vamos a mapear eso para que también tenga visibilidad el IPD, por ejemplo, esto de acá, o el PECAP, ¿no? A partir de mayo lanzamos un diplomado de innovación y tecnología con Independiente del Valle y con Universidad Católica para educar, evangelizar en estos temas. Y luego ya en el segundo semestre empieza la tercera convocatoria de emprendimiento, ¿no? Genial, Sebastián, una manera vanguardista, moderna de entender, de ver y de proyectar el deporte y la verdad que estupendo haberte tenido aquí y queremos conversar con Arnoldo y también con Juan Diego para saber finalmente cuáles son las nuevas tendencias del deporte, que de alguna manera nos cuenten cuáles son las nuevas tendencias de negocios del deporte. No sé si soy claro con la pregunta. Algo de eso había respondido de alguna manera Juan Diego y cuando habló del e-gaming, pero ¿ese es el futuro del deporte, de la actividad deportiva y la tendencia de las audiencias? Juan Diego. Un poco, el deporte nunca va a desaparecer, el deporte va a continuar, sea el fútbol, el básquet o cualquier otro deporte tradicional. Lo que nosotros debemos saber y debemos entender es
cómo se comportan las audiencias, ¿no? Y desarrollar en forma conjunta y en forma paralela el deporte que todos conocemos, las nuevas tendencias y los nuevos productos que se van desarrollando año a año, porque cada vez es más rápido. Y como bien mencionaba Seba, que desde la distancia le mando un fuerte abrazo, las startups también vienen a buscar y a revolucionar los mercados, porque son desarrollos que también le dan la posibilidad a desarrollar un producto que había una falencia en algún punto de algún tipo de industria. Entonces yo creo que acá el gran desafío es seguir desarrollando el deporte, seguir desarrollando el fútbol, pero también cómo viene el comportamiento de las nuevas audiencias. Claro. Tú sabes que estaba pensando cuando dabas tu charla, Juan Diego, y se la quiero preguntar a Arnoldo, en qué posibilidad tienen los deportes de resistir, ¿no? De resistir estas nuevas tecnologías. Y pensaba justamente en la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 perdía más o menos 50 millones de espectadores al año y ha logrado resucitarse, entre comillas, a través, por ejemplo, de una plataforma como Netflix y este programa que se llama Drive to Survive, ¿no? Entonces, ese es el futuro que les espera a los demás deportes, Arnoldo, reinventarse de esa forma. Creo que sí, completamente. Y otra vez, todo esto nos guía de vuelta a lo que es un concepto muy importante, que es el ofrecimiento de valor que le hacemos nosotros a nuestros clientes, ¿verdad? En el caso del deporte no se escapa de esa dinámica, la combinación de muchos de los factores que ustedes mencionan, la inclusión, por ejemplo, de los temas de analítica, la inclusión de los temas de eSports. Por ejemplo, vean, el tema del metaverso, pensando en lo que mencionaba Juan Diego, cuando vos puedas ir a un estadio en tercera dimensión, vos vas a comprar una propiedad en un mundo tecnológico que ni siquiera comprendemos bien todavía, y vas a estar teniendo una experiencia como fuera similar a estar sentado directamente en el estadio. Bueno, eso te amplía la base de clientes que vas a poder accesar bajo ese tipo de ofrecimiento de valor. Entonces, esa comprensión de lo que es lo que representa la experiencia de un cliente ante este tipo de ofrecimiento se vuelve clave. ¿A qué me refiero? Vean ustedes, por ejemplo, el deporte de fútbol en los Estados Unidos. Hace 20 años el fútbol no era nada. Fútbol, soccer en los Estados Unidos. Ahora usted va y los estadios están completamente llenos. Pero ¿qué pasa en un estadio en los Estados Unidos? Vos vas y la comida es muy buena en el estadio. Puedes pensar solo de esos elementos. Tenés interacción en tiempo real con elementos que se suceden dentro del partido, donde vos podés decir, hay que sacar a un jugador y poder votar en tiempo real con un app sobre cuál jugador deberías cambiar y cuál deberías meter. Quiere decir que la experiencia del consumidor ya no es solo ser un espectador, es ser parte también de ese espectáculo. Y con eso lo que tratamos de hacer es de atraer esas nuevas generaciones, donde eso es lo que ellos quieren básicamente que pase. Mi hijo encuentra el fútbol, el soccer, muy feo lo puedo decir, aburrido. Pero me encanta aburrido cuando él pueda interactuar en un partido en muchas dimensiones, que es lo que atrae a este tipo de clientes que estamos estableciendo. Entonces, mucho de lo que han mencionado ustedes tiene que ver mucho con el mejoramiento, básicamente, de ese ofrecimiento de valor y esa experiencia del cliente. Contestando ahora sí tu pregunta, esto es una tendencia no del fútbol, esta es una tendencia de todas las empresas en el mundo, el mejoramiento de estos elementos. Y este tipo de emprendimientos, startups y todo lo que están ustedes promoviendo, lo que hace es tocar parte de esa estructura, de una cadena de ofrecimiento de valor para ir mejorando los diferentes componentes. Y luego, ¿qué pasa? Se convierte en gestión, no olvidemos eso. Las ideas son muy buenas, pero las personas tienen que implementar muchos de estos elementos. Y necesitamos que en el fútbol, muy importante, no sean fanáticos los que lo dirigen, sino que también tengamos una visión más empresarial. Y esa es la visión que puede incluir muchos de estos elementos, y por eso yo no creo que sea el futuro, es el actual, ya eso está pasando. Los que empiezan a moverse más agresivamente son definitivamente los que van a tener eso. Solo para un último ejemplo y ya te paso la palabra. Por ejemplo, en la temática de distribución que mencionaba Juan Diego, ustedes ahora, por ejemplo, el tema de béisbol que venía en ciertos elementos, ahora ustedes pueden consumir béisbol en Amazon, por ejemplo. Ustedes, muchos de los partidos de la NFL, ya la plataforma de consumo es Amazon, y cuando yo digo Amazon significa que lo puedes ver en el teléfono, en la tablet, en la computadora y prácticamente en cualquier lugar, exponiendo, aumentando la exposición y definitivamente fortaleciendo lo que es el modelo de negocio que estamos estableciendo.
Ya no basta entonces, Arnoldo. Sí, sigue, Juan Diego. Perdona, te agrego algo, porque el negocio del entretenimiento pasa por la experiencia y hoy esa experiencia se basa sobre los dueños de las IP. El negocio del futuro se basa sobre quién es el dueño de su contenido. Lo ven en las plataformas digitales como Netflix, Amazon Plus, Star Plus, Fox, cualquiera de entretenimiento, y miren ahora FIFA Plus, ¿no? Como también el fútbol mismo, que es dueño de su propia IP, su propio contenido, tiene que empezar a generar una experiencia no solamente para el que va a la cancha, sino también para el que lo puede consumir en otras plataformas. He aprendido muchísimo, ya estaba entrando en la obsolescencia de creer que simplemente es la oralidad del padre al hijo, el transmitir el sentimiento por el deporte. E importa claramente, Sebas, pero no todo, ¿no? Yo quería agregar un par de temitas que un poco uniendo ambos comentarios. Dos temas, ¿no? Uno, el tema de las experiencias definitivamente. Pero a raíz de esta irrupción de todas las plataformas digitales, la generación de contenidos y demás, empiezan a aparecer estas experiencias digital, ¿no? Que son físicas y digitales al mismo tiempo, ¿no? Y yo no sé, ya que habló Arnoldo de fútbol americano, me parece el anterior conferencista también, por ejemplo, para el Super Bowl se unió Nike con EA, ¿no? Hicieron una promo mediante la cual todo aquel consumidor de ambas marcas que jugaba a la Play al mismo tiempo y salía a correr, ganaba una serie de puntos para acceder a una serie de premios, ¿no? Para el Super Bowl, ¿no? Y eso está pasando ahora, ¿no? La combinación de eventos físicos y digitales al mismo tiempo, ¿no? Y lo otro, lo que decía Juan Diego, ¿no? Suscribo totalmente el tema de los contenidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas estas propiedades deportivas que ha mencionado Juan Diego, la FIFA, la NFL, los grandes clubes, sí se pueden dar el lujo de armar plataformas direct to consumer o OTTs grandes, ¿no? Y al final ellos se convierten en un medio, ¿no? Pero no es igual para todo tipo de propiedades deportivas, ¿no? Hay que ver en qué ciclo estás, ¿no? Una pequeña todavía se tiene que colgar de otras cosas o tener partners indirectos, y una más grande sí tener esas plataformas direct to consumer, ¿no? No, y también pensando un poco en la idiosincrasia de cada país, ¿no? O sea, porque hay aplicaciones que pueden funcionar en unas y no necesariamente en otras. Palabras finales, Sebas, de... Bueno, de nada, primero agradecer por la invitación, por verte a ti, por conocer a Arnaldo, verlo a Juan Diego, hace tiempo que no nos vemos, y nada, encantado de participar en este evento. La verdad que hay una frase que no la digo yo, la escuché de Bruno May en su momento, en donde la innovación es el nuevo marketing, ¿no? Dentro de las muchas tendencias que hay ahora en el deporte y en el fútbol, así que se vienen años interesantes, novedosos, pero como suscribo lo que han dicho todos, ¿no? Al final puede haber mucho startup, mucha tecnología, pero al final los que actúan son las personas, ¿no? Y al final todo pasa por el recurso humano, por el talento y la capacidad de gestionar. Y los valores también, de acuerdo, claro. Juan Diego, juega Racing, así que te vamos a dejar ir, pero primero tus palabras finales. Nada, simplemente agradecer a todo el equipo por la invitación, y estos son lugares muy importantes para todos los que también están aprendiendo, y desde nuestro lado es impartir un poco más de conocimiento, saludar a mis colegas, y lo bueno es que sepamos que el entretenimiento cada vez cambia más rápido y todos tenemos que también adaptarnos, como Seba comentaba, cómo adaptó su compañía a las nuevas tendencias y al nuevo negocio, también pasa con el entretenimiento y tenemos que formarnos constantemente. Así que el mercado está cada vez más dinámico, más cambiante, y lo bueno también son estos espacios para poder desde nuestro lado impartir un poco de conocimiento y también seguir aprendiendo. Así que un gran saludo desde aquí. Abrazo gigante. Darwin cada vez está más vigente, entonces no es la ley del más fuerte, sino la ley del que se adapta mejor a las nuevas tendencias, Arnoldo. Completamente. Otra vez agradecerles por todos los comentarios, interesantísimo todo lo que hemos aprendido acá. Otra vez, el consejo mío siempre es, recuerden,
Esto requiere un cambio en la visión, muchas veces de lo que es una gestión de un equipo de fútbol o de cualquier tipo de entretenimiento que estamos teniendo. Y parte de todo esto tiene que salir de la adopción y la propensión a aceptar estas nuevas ideas. Muchas veces no queremos romper ese tipo de cadenas y el problema es que cuando no lo hacemos nos podemos convertir en uno de los temas más dañinos o más riesgosos de una empresa, que nos volvamos irrelevantes. ¿Qué significa irrelevancia en el fútbol? Bueno, nuestros aficionados no tienen ningún entretenimiento, no somos capaces de atraer a patrocinadores, finalmente son equipos que tienden a desaparecer. Entonces, esa situación de estar abiertos a estas nuevas situaciones y crear la infraestructura para poder adoptarlas es un enfoque que tenemos nosotros, académicos, que promover. Y otra vez, en el tema del entretenimiento y el deporte, a veces ha habido resistencia, pero ya la estamos rompiendo de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que estamos teniendo un efecto. De verdad, muchísimas gracias por todo. Claro, el resultado finalmente es el que hace y el cambia la tendencia. Lo quería dejar ir a Juan Diego, pero llega una pregunta y Juan Diego va a decir, ya va a jugar Racing. Pero no, llega una pregunta de los espectadores que están en la plataforma y preguntan, Juan Diego, ¿los eSports podrían quitarle protagonismo a los otros deportes? Bueno, ya de hecho lo están haciendo, ¿no? En realidad no es quién tiene mayor o menor protagonismo, sino es quién lo desarrolla mejor al entretenimiento y a la experiencia en sí. Hoy el deporte está buscando adaptarse al mercado de los eSports y el gaming, pero el deporte no va a dejar de existir. Entonces, los dos van a correr de forma paralela. Lo bueno es que la experiencia del entretenimiento de uno y de otro atraiga cada vez más audiencia y cada vez más espectadores. Así que lo que no podemos hacer es no darnos cuenta de lo que realmente está pasando con las nuevas audiencias. Claro, tenemos que espabilarnos y abrir los ojos. Muchachos, un placer enorme haberlos tenido acá el día de hoy. Hemos aprendido muchísimo de ustedes y la verdad que hemos disfrutado además. Gracias por la buena onda, gracias por todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para las palabras de cierre final. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.